Hola, este episodio llega a usted gracias a Ascenda, el complemento nutricional ideal que te apoya y acompaña a tus hijos durante su crecimiento físico y su desarrollo mental. Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora, pero es que el niño... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? A un episodio más de Doctor, disculpe la hora. Como todos los episodios, me acompaña mi compañero y socio, el doctor Daniel Ariza. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Y hoy, en un episodio bastante especial, yo debo decir aquí, hoy vamos a hablar de animales, porque tenemos un invitado que nos va a hablar de los animales en casa. Y aprovechando el tema de los animales, nuestro productor y nuestra asesora, ustedes sabían que nosotros nos escuchan hasta en Sudáfrica. Tenemos oyentes. No sé dónde, pero en Sudáfrica aparecen oyentes. Ese dato apareció. Es bueno saberlo porque hemos llegado lejos. Y aprovechando el tema de los animales, pues... Eso fue Manuel que dijo que el Sudáfrica, que persevera triunfa, llegamos. Y lo bonito del caso es que yo creo conocer al oyente de Sudáfrica. O sea que si ella nos está... Es uno solamente. Bueno, a los oyentes de Sudáfrica. Pero ha llegado lejos el podcast. Somos un podcast transcontinental. Nada. Bueno, para no... Tal vez nos fuimos por la tangente y discúlpenos. Nico quería abordar un dato, la verdad, bien significativo. La métrica. La métrica del podcast. Hoy, como él muy bien dijo, vamos a hablar de animales y mascotas en casa. Y para eso nos acompaña el doctor Jan Collado, que es veterinario y especialista en cuidado animal y todo lo que concierne los animales. Todo lo que concierne a los animales domésticos. Buenas noches, muchas gracias. O sea que los animales de Sudáfrica no. No, los de Sudáfrica. Concha. Digo, hay que ver quiénes son las personas que nos escuchan desde Sudáfrica. Okay. Tú estabas hablando ahorita de animales salvajes. Sí, o sea, que tú has trabajado con animales salvajes. Me ha tocado trabajar con animales exóticos, animales de vida silvestre. Tengo animales exóticos, tengo verdad. Entendido que tú manejas motor también igual. Manejo moto también. Bueno, el día a día llevo 4 años. En la calle me imagino que tú circulas al lado de mucho animal salvaje. También. Muchas veces, todos los días, en todos los semáforos. Claro. El tigre llegó filoso. No, hay que llegar. Es de verdad, hay que hablarlo, es de verdad. Bueno, y aparte de ser especialista en cuidado animal, también eres especialista en comportamiento animal. No. Realmente se maneja en distintas áreas el tema del comportamiento animal y el tema de medicina veterinaria. Sí es claro que está relacionado, o normalmente hay veterinarios que se van a trabajar al área de comportamiento animal, pero normalmente son escuelas muy diferentes. Una persona que no es veterinaria puede sin ningún problema realizar una capacitación para trabajar comportamiento animal. Ok, perfecto. Qué bueno. Entonces, para comenzar, en consulta siempre, eso se da mucho con los recién nacidos. Nosotros, para nuestros oyentes fieles, hay un episodio donde nosotros abordamos un poco cómo era que se daba todo este tema del recién nacido en la casa, con los animales, el cuidado del perro y todo eso. Pero nosotros hoy queremos sentar sobre la mesa la importancia de tener una mascota que acompañe a tu hijo o a tu hija durante su desarrollo. Okay. Muchas mamás siempre preguntan en la consulta, doctor, mire, yo tengo un perro de tal raza, yo tengo un gato de tal raza, me gustaría saber si lo puedo relacionar con mi hijo, qué tanto contacto pueden tener, qué tan cierto es todo este tema de las alergias, eso es muy importante, claro. Y ahorita lo abordamos más profundo. Pero comenzando por lo básico, ¿qué beneficios acarrea tener una mascota en casa con un niño durante su crecimiento? Primero, yo no soy especialista en niños, yo no sé nada sobre niños, pero tengo entendido que el foco o lo primordial es la parte de sanidad. Okay. Es la parte de un niño que va a estar más expuesto a antígenos, va a estar más expuesto al contacto con algo que no es, vamos a llamarlo dentro de lo convencional en el crecimiento de un niño, y es un niño que se puede volver en su crecimiento mucho más resistente vamos a decir, a patógenos externos, a virus o a vamos a decir, a las mismas bacterias de su entorno. Mira, qué bueno que tú mencionas eso porque hay
una teoría, y a veces eso nosotros lo tocamos en consulta con las mamás, cuando las mamás dicen, ay, ¿yo qué puedo hacer para que el niño no se enferme tanto? El niño le da mucho moco, procesos gripales. Y hay una teoría que es la teoría de la higiene, que va de la mano con lo que tú dices, y es mientras más expongas a tu hijo a un ambiente, por ejemplo, un campo, una granja, tu hijo más anticuerpos va a tener contra los patógenos o los virus o las bacterias del ambiente. Claro. Me imagino que es por ahí que tú haces referencia a eso. Sí, claro. Y hay que entender también que hay que no sobreexponer. Está bien que tu bebé tenga contacto con la mascota, pero siempre limitado o controlado. Porque es muy diferente tú dejar que el día entero la mascota esté 1 hora, 2 horas lambiendo la cabeza o las partes o las extremidades de tu bebé, a dejarlo que tenga un contacto mínimo. ¿Me entiendes? Porque ya sí, entiendo que el sistema inmune de un bebé es bastante bajo, de un bebé recién nacido. Y entiendo que sobreexponerlo sí puede llevarlo a padecer algo patológico relacionado a la mascota. Y más que nada, entender y saber que esa mascota siempre debe estar al día con sus preventivos. Debe ser una mascota que en cuanto al cuidado veterinario o la prevención de cuidados veterinarios esté al día. Estamos hablando de vacuna. Estamos hablando de vacuna, desparasitante, protector de ectoparásitos y también de higiene de la mascota, porque al final si tú tienes, no queremos aquí hablar mal de ninguna raza, pero si tienes una raza que es característica de acumular mucha secreción sebácea, de ensuciarse bastante. ¿Como cuál, por ejemplo? Vamos a hablar de raza pequeña con pelo largo. Son razas que se ensucian bastante rápido porque siempre están en contacto con el suelo, siempre se ensucian comiendo, siempre se ensucian tomando agua y normalmente la acumulación es más excesiva en algunas áreas de su cuerpo. Son unas razas, por ejemplo, como los Shih Tzu, Yorkshire, Schnauzer. Parecen un suape. Algunos parecen un suape. Algunos lo dejan ponerse como un swap. Mira, tú dijiste algo muy importante ahorita, que estábamos hablando antes de empezar a grabar, y era lo de los perros que lamen mucho a los niños. Y yo sé que hay dos bandos. Hay padres que están en contra de eso y padres que están pro eso. ¿Cuál es el medio? El medio. Sí es un problema, no importa, sí le beneficia la inmunidad del niño. Lo que pasa es que es difícil responder esa pregunta porque, yo tengo desconocimiento de cómo funciona, vamos a decir, el sistema. Vamos a decir, la fisiología inmunológica o el sistema de defensa del niño. Es muy similar. Sí, se parece bastante. Son todas. Entiendo que es bastante parecido porque las células son las mismas. Normalmente la gente tiene que entender que un animal fisiológicamente su sistema funciona muy parecido al del ser humano. Pero entiendo que si hay un contacto limitado, un contacto controlado, para mí es beneficioso. Hay que ver también las dos caras de la moneda. Yo solamente he visto la cara de la moneda en donde se ha tenido el contacto controlado y ha sido un éxito. Y es porque he tenido compañeros de trabajo, he tenido familiares. Por ejemplo, yo tengo la suerte de trabajar con un familiar que se dedica también a la veterinaria y trabajamos en conjunto, trabajamos juntos. Y en estos momentos ella acaba de tener su primera bebé. Tiene 2 meses. Y desde el día 1, esa bebé, desde que salió del hospital, el primer contacto fue con su mascota. Claro. Y fue un contacto trabajado, fue un contacto que se planeó, siempre y cuando el bebé se sienta de una manera adecuada, vamos a decir, que no se siente incómodo en ese momento, y también para la mascota, porque puede ser un estrés para la mascota también. O sea, es cambiar su rutina completamente. Uno ve muchos videos en redes sociales, porque las mamás se llevan mucho de redes sociales ahora, que uno siempre ve que el bebé ala el pelo del perro, o le ala la cola al gato, o lo muerde. Me imagino que eso tiene algún riesgo. Sí, claro. Hay que entender que por más domesticado que esté nuestra mascota, por más buena que sea nuestra mascota siempre va a responder a estímulos instintivos. Claro. Si tu mascota se siente amenazada, si tu mascota se siente agredida, es posible que responda de la misma manera. ¿Qué? Ahí es donde entra el manejo o cómo orientar a ese bebé, a ese niño, a interactuar con la mascota. Eso siempre va a depender de la etapa en donde se encuentre ese niño o ese bebé. Okay. Qué bueno que tú lo mencionas, porque ya hemos tenido situaciones en el consultorio donde pacientes han pasado por mordedura de perro y peligrosa en cara, en cuello, en un brazo también. Y
siempre que llega el padre con el niño con la mordedura, dice, oye, yo no me lo esperaba, ese perro nunca hizo nada, pero claro, la realidad en el fondo no deja de ser un animal. Claro, ahí es donde entra la importancia de que todo contacto entre un niño y una mascota siempre debe estar supervisado. Totalmente. Eso es esencial. O sea, por más bueno que sea tu mascota, por más bueno que sea tu niño, siempre debe estar supervisado. Sí, claro. Claro que hay un ejemplo, porque hay que entender, tanto los niños como las mascotas son individuos particulares. Cada mascota va a tener una personalidad, cada niño va a tener una personalidad. Tú te puedes encontrar con una mascota en donde se le realice una agresión, un daño, y no va a responder, simplemente se va a retirar. Pero puedes encontrar una mascota que cuando suceda eso, responda. Y es totalmente normal. Y entiendo que los padres van a estar muy angustiados con la mascota en sí. Pero entiendo que también hay que entender la parte de que las personas tienen una parte más desarrollada de conciencia. Claro. No significa que la mascota no lo tenga. Porque para mí las mascotas sí entienden. Sí, entiendo que si esa circunstancia se presenta, la mascota entiende que hizo algo mal, sin reclamarle nada, pero simplemente respondió a un estímulo. Es como cuando se te activa el sistema de defensa. A ti mismo, se me olvidó ahora mismo cómo se llama neurológicamente, cuando tu sistema... El sistema simpático. El sistema simpático se activa. O sea, simplemente tú respondes a un estímulo rápido y tú reaccionas de una manera en donde muchas veces después de realizarlo no sabes cómo lo hiciste, claro, y no te das cuenta de eso. Y eso es bueno, tenerlo en cuenta. Y por ejemplo, pasando ya un poquito más al aspecto emocional y social, por así decirlo, ¿cómo crees tú que se relaciona la crianza de una mascota, un perro, un gato, un canario, hasta inclusive un pez de pronto, claro, con el aspecto emocional y social de un niño? O sea, ¿te refieres a cómo en el crecimiento de un niño influye la presencia de una mascota? Exacto. Ok, bueno, vamos a hablar desde un niño, desde lo más joven que puede ser, o sea, un bebé. Primero va a crecer con alguien que lo asimila como un acompañamiento. O sea, porque al final sabes que un niño puede estar sin su madre y se siente acompañado de otra persona, ya sea del padre, de un familiar que lo esté cuidando, así mismo se va a sentir de la mascota. Hay niños que completamente pueden estar mucho más tranquilos cuando sienten la presencia de la mascota de la casa. Cuando ya es un niño un poco mayor, digamos unos 3, 5 años, entiendo que entra la parte de saber cómo tratar a un ser vivo. Porque ahí ya sí los padres deben enseñarle a cómo tratar la mascota, cómo se debe manejar cuando esté en presencia de ella y cómo debe también cuidarlo. Pero cuando hablo de cuidado no hablo de responsabilidades, hablo de un ejemplo de cómo pasarle la mano, de cómo aceptar cariño, de cómo recibir afecto. Totalmente. Ok, perfecto. Y bueno, me imagino también la parte emocional va mucho de la mano. Por ejemplo, que el niño entiende a la mascota como su amigo. Entiende la mascota como un miembro más de la familia. Y de ahí voy, por ejemplo, y a veces lo hablamos en el consultorio, cuando una mascota en casa muere, es un duelo. Claro. Y es un duelo que hay que explicarle a los niños, porque quizás el bebé o los niños más chiquitos no lo entienden así, pero ya hay una edad en los que ellos empiezan a tener, así sea una idea muy vaga, pero empiezan a tener como un concepto de la muerte. Claro. Como alguien que se fue y no va a volver, o alguien que se fue con papá Dios y está con él. Entonces, esa parte emocional también es importante tener en cuenta. Sí, entiendo yo que ya llega una edad en donde no se puede trabajar con mentira piadosa. Sí, claro. Hay una edad donde, bueno, en Estados Unidos se trabaja bastante en los hospitales, que cuando ya es una familia que está perdiendo ya a su mascota, un miembro más de la familia, te comentan que trabaje la parte emocional del niño. Okay. Te comentan, mira, se está acercando el momento, yo recomiendo que empieces a hablar con el niño de que la mascota está enfermita, de que está pasando por un proceso que pronto va a culminar y para que cuando llegue ese momento se le pueda platicar de una mejor manera, que simplemente esa mascota ya no los va a acompañar más. Buenísimo. Aquí todavía muchos de los temas emocionales o de salud mental todavía no se abarcan mucho, está creciendo bastante, pero por lo menos aquí en la práctica veterinaria todavía es muy pobre. O va a depender siempre de la familia, va a depender de cómo la familia trata a su mascota. Porque hay familias que tienen su mascota, pero al final o son una mascota de finca, son una mascota para cuidar el patio de la casa, son una mascota que está dentro de casa, pero todavía no le dan un acceso completo, una humanización tan completa como se vive hoy en día. Pero sí hay familias
que la mascota hasta en la noche, en la hora de la televisión, está acostada en el mueble y forma parte de la rutina en familia de todos los días. Es que funciona como un estímulo. Claro. O sea, y más los niños que vienen en crecimiento, antes de entrar a un cuido o a un daycare o a clase de estimulación, la estimulación ya la tienen en la casa. Claro. No, y yo cuando era joven, yo me acuerdo todavía con 7, 8 años, la primera mascota que yo perdí. O sea, mira, yo tenía años que no pensaba en eso, pero me acuerdo que era una gata, se llamaba Chelsea, y simplemente un día no volvió a casa. Y mis padres simplemente me comentaban, no, vamos a esperar a ver si vuelve, todo lo demás. Y fue una conversación difícil porque yo no entendí en ese momento porque, o qué había pasado, o si no volvió, si estaba en una casa, si estaba en un lugar, o si simplemente se me hubiera hablado de si hubiera fallecido, o sea, la posibilidad de que simplemente sucedió algo fuera de nuestras manos, claro, que le afectó a ella negativamente y que ya no iba a estar presente con nosotros. Claro. Y entiendo que la vida de un niño eso lo va a recordar también toda su vida. Como yo recuerdo la mascota de mi infancia, la mascota que más marcó mi infancia, la recuerdo perfectamente. A mí la que más me marcó fue una perra que se llamaba Nala, que era una Chow Chow. Sí. Pero me marcó literalmente porque me mordió una vez por quitarle la comida y hubo otra vez que me mordió también, no me acuerdo por qué, pero sí, también me acuerdo cuando murió. Sí, y te afecta, o sea... Sí, no, eso es horrible. Nosotros es horrible. En mi casa pusimos... nosotros teníamos un Spaniel bretón y estaba muy enfermo. Ya llegó el punto que era, o sea, dejarlo sufrir o ponerlo a dormir. Y fuimos a la veterinaria. Y después de ese día yo dije, yo más nunca vuelvo a una veterinaria, poner un perro a dormir. No, olvídate. No, y a Nala también, porque tuvo, ¿cómo se llama el virus que vulgarmente le dicen moquillo? Moquillo, eso es distemper canino. Distemper canino, sí, tuvo. Muy triste. Sí. Nala. Es una enfermedad bastante peligrosa. La gente no entiende el porcentaje de mortalidad que tiene esa enfermedad. Mira, hablando de enfermedades, por ejemplo, y los riesgos que implica, porque esta es otra pregunta que hacen mucho las mamás. Importante para las madres que, por ejemplo, están teniendo un bebé ahora y tienen una mascota. ¿Qué vacunas debe tener el animal que va a estar en casa en convivencia con un bebé, por ejemplo? ¿Cuáles recomiendas tú que deben ir, como dice la gente, del libro? Ok. Voy a hablar primero de cómo funciona el ciclo de vacunación orientado a la República Dominicana. O sea, por ejemplo, en veterinaria. Hay como por ejemplo un PAI. Ahora. Sí. Dale, porque... No sé si saben lo que es el WhatsApp. No. Es una organización veterinaria internacional que hace recomendaciones geográficas. Okay. Cuando hay enfermedades presentes en una región, ellos te recomiendan aplicar ciertas vacunas. Entonces, aquí ellos recomiendan un ciclo de 3 vacunas. Esa vacuna es la principal, la rabia, porque somos considerado un país de alto riesgo de rabia, porque tenemos animales endémicos que son portadores de rabia. La vacuna de bordetela, que es un conjunto de bacterias que afecta al sistema respiratorio superior. Y la vacuna que se llama múltiple, que es una vacuna que protege contra enfermedades virales caninas. Okay. Y hay una agregada que se le agrega la leptospira, que no todas agregan leptospira. Entonces, para mí lo esencial sería la rabia en una mascota. Aunque todavía en los últimos años no han habido tantos casos realmente de mascotas domésticas reportados que hayan contraído rabia. Además de que el ciclo también de la rabia es muy complejo para adquirirlo. O sea, el perro debe estar en una etapa de la rabia específico para poder transmitirla. Y normalmente el ciclo de la rabia es bastante corto porque normalmente siempre muere. Lo segundo, yo recomendaría la parte de la vacuna múltiple porque agrega leptospira. Y sí se ven casos de mascotas que adquieren leptospira por contacto de la orina con roedores o simplemente muerden roedores. Y siempre se recomienda al propietario en ese momento contactarse con un infectólogo para que le hagan pruebas, para que hagan un ciclo preventivo para cuidarse ellos mismos. Porque también nosotros como médico veterinario, en un contacto más directo, llegamos a trabajar una parte. Pero cuando se da el alta del paciente, esa parte la sigue trabajando la familia, la sigue trabajando el propietario. Y debe estar siempre acompañado de un especialista de humanos, de medicina humana, para que ellos tampoco contraigan la enfermedad. Y mencionar que la leptospira, por ejemplo, en niños y en humanos, puede ser mortal. Claro. Hola, este episodio llega a ustedes gracias a Ascenda, un suplemento que ayuda al crecimiento y desarrollo de sus pequeños. Tiene un tratamiento relativamente sencillo y es bastante sensible al tratamiento antibiótico, pero puede ser mortal. Sí. Y bueno, yo no conozco mucho el tema de vacunas en humanos, pero creo que no hay vacunas. No nos vacunamos. La de rabia
Pero las de rabia son como 14. Sí, hay un ciclo preventivo. Porque son tantas. Hay un ciclo. Creo que hay uno nuevo, lo único que no está presente todavía en el país, porque nosotros para la universidad nos exigen el ciclo de vacunación de rabia, pero se dejó de traer. Y ahora mismo lo que hay es un ciclo preventivo cuando tú tuviste un riesgo de contracción de rabia, pero es lo mismo que se hace como si... Pero es un riesgo, es una mordedura. Claro, exacto. Bueno, yo tengo una conocida que estaba en un hotel aquí y la mordió un murciélago. Eso sí es un riesgo alto de contraer rabia. Y fueron 14. Sí, normalmente son muchos. Y es continuo, o sea, y me imagino la tensión, el nerviosismo que uno debe presentar cuando está viviendo esa situación. Yo tengo una historia buena que hace no mucho estuve cerca de un murciélago. No estoy seguro si el murciélago estaba ahí realmente, pero estuve cerca de un murciélago. No era un murciélago raro, estaba tranquilo en una esquina, pero yo pregunté y dije por si acaso. Me dijeron que no, pero bueno. Sí, un dato interesante. Hay que proteger la fauna endémica del país, la fauna silvestre. Los murciélagos que son endémicos de la isla son murciélagos fruteros. Exacto. No son murciélagos que consumen sangre. Entonces, eso es algo por lo que hay que también tener conocimiento para no alarmarse. Claro, siempre hay casos. Yo no creo que el que vaya a un murciélago vaya a decir, ay, ese come fruta. Y claro. Al lado de él, pero... Entonces, eso es algo que hay que tener conocimiento realmente para no alarmarse. Además de que normalmente también cuando uno está en áreas donde hay presencia de murciélagos, siempre es como algo, vamos a decir, bioturístico. Y siempre hay un guía como presente y siempre te menciona como, miren, en esta área hay murciélagos, vamos a tener cuidado con las luces, con los ruidos, todo lo demás. Por ejemplo, yo quise hace poco la ruta de 7 playas escondidas en Samaná. O sea, yo estuve 2 horas caminando entre cuevas y lo primero que se mencionaba, miren, en esta área hay murciélagos, vamos a tener cuidado con esto. No por un tema de mordedura, por un tema de no espantarlos. Claro. Y no, de verdad, por lo menos yo recomiendo, volviendo al tema de las vacunas, la rabia, las virales, por el tema de la leptospira. Primero porque la mascota es muy diferente cómo desarrolla la enfermedad una mascota que ha sido vacunada con leptospira a la que no. Porque eso no impide que adquiera la enfermedad. Simplemente en el momento que la adquiere, su sistema inmune está más preparado para combatirla. Claro. Y normalmente los perros que no tienen historial de vacunación con leptospira terminan siempre falleciendo. A diferencia de los perros que normalmente ya llevan un ciclo de vacunación cada año que adquiere y que incluye la leptospira. Y una recomendación es que simplemente si usted tiene su veterinario, usted le pregunta si la vacuna múltiple o la vacuna de virales que tiene presente en su clínica tiene incluida el virus muerto de leptospira. Okay. Y hablando ahora de enfermedades particularmente, quiero que nos ayudes a romper, a desmitificar algunas cosas sobre la toxoplasmosis. Okay. La toxoplasmosis es una enfermedad producida por un parásito, el Toxoplasma gondii. Claro. Y a veces, por ejemplo, muchas mamás les mandan a hacer analíticas sanguíneas y hay que hacer toxoplasmosis IgG y IgM. Claro. Ellas no saben de eso. Claro. Pero sí está descrito que la toxoplasmosis produce enfermedad, es una zoonosis, o sea, claro, produce enfermedad. Yo creo que es la zoonosis más temida. Exacto. Entre los humanos. Y, por ejemplo, tiene repercusiones importantes sobre el recién nacido. Claro. Hay casos de toxoplasmosis congénita que pueden afectar sobre todo el sistema nervioso central, el cerebro, de todo. Pero acláranos un poquito, por ejemplo, cómo las mamás que tienen mascotas, especialmente gatos, a veces a la gente no le gustan los gatos, pero yo creo que yo ahora mismo prefiero más un gato que un perro. Más fácil contrae tú la enfermedad a través del animal o a través de otra cosa. Bueno, hoy en día está comprobado que las personas que padecieron toxoplasmosis, porque es una enfermedad que se padece durante un tiempo, sí es cierto que la enfermedad vive dentro de tu cuerpo enquistada, o sea, de manera latente, si no se reactiva. Pero la mayoría de las personas lo adquirieron de una forma que no incluía o no tenía presencia de un gato. Lo adquirieron de una manera que simplemente alimento contaminado de ensaladas, de comida en la calle, que sí estaba contaminado con heces por no manejar un tema de salubridad adecuado. Primero hay que entender cómo funciona la toxoplasmosis. Dentro del ciclo de la toxoplasmosis, el gato juega un papel importante porque hay que entender que el gato es un depredador
Y el gato, al ser depredador, consume animales del exterior. Animales que pueden padecer la toxoplasmosis, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el gato adquiere la toxoplasmosis, el gato tiene un tiempo específico en donde puede ser un vector. En donde, vamos a decir, el primer mes, que son los primeros 30 días, después que el parásito se desarrolla en su interior, elimina en sus heces el parásito o los huevos o quistes de ese parásito. Cuando elimina esos huevos, tiene que pasar un tiempo se llama esporulación, de unas 48 72 horas para que ese huevo o ese quiste sea apto para infectar a una persona. Entonces, vamos a decirlo explícitamente, para tú adquirir toxoplasmosis, tú tienes que estar en la situación en donde un gato adquirió la toxoplasmosis recientemente. Claro. Defecó. Duraron 2 o 3 días con las heces plantadas en el arenero, sin recoger, y las heces tú la tomaste y te la comiste. Bueno. Yo entiendo que es un poco complicado, es un poco complicado. O pudiera ser, porque hay que decirlo, ajá, porque los niños inventan mucho, pudiera ser una serie de eventos bastante desafortunados, que eso pase y un niño sin saber le ponga la mano al arenero. Pero hay más probabilidad de que eso suceda y que sea un niño que se contagie a que un adulto. Claro. ¿Tú entiendes? O hablar de algo. Si usted tiene un perro y tiene un gato, es algo muy común que los perros sufran de coprofagia felina. Les encanta comer las heces fecales de los gatos. Entonces, si usted tiene un perro y tiene un gato, trate de poner el arenero en un espacio donde no alcance el perro, o manténgalo limpiándolo, o se mantenga higienizando el área de desechos del gato continuamente día a día. Claro. Además de que también hay usted le puede realizar a su gato sin ningún problema un PCR de toxoplasmosis. Porque al final conocemos que la IgG y IgM lo único que te va a decir es si padeciste la toxoplasmosis. Exacto, si está en el tiempo, si está latente. Exactamente. Entonces, eso realmente es una buena opción. Personas que se están planificando para tener un bebé, mira, estamos buscando un bebé. Que tengan animales. Que tenga un gato. Yo quiero realizarle la prueba de toxoplasmosis sin ningún problema a mi gato. Y se toma una muestra, se puede mandar a un laboratorio nacional. Y si desconfía de un laboratorio nacional, tenemos opciones para enviarlo a un laboratorio en Estados Unidos que es 100% confiable. Y ahí va a tener el resultado sin ningún problema. Además de que hay que hablar de que si él padeció la toxoplasmosis y ha pasado ya bastante tiempo, no va a ser un vector, porque ya ese proceso viral ya pasó. Uh-huh. Ese proceso parasitario ya pasó. Es igual que las personas. Yo entiendo, las personas que adquieren toxoplasmosis se le hace igual la prueba de IgM. Y lo que te dice es si tienes la enfermedad presente o si ya tú cursaste esa enfermedad en el pasado. Que puede ser, pero ojo, porque en humanos la enfermedad puede tener inmunidad, pero la enfermedad puede estar latente. Claro. Y reactivarse. Ahí es donde vamos a hablar de la parte que esa enfermedad se enquista. O normalmente se da mucho el tema de que hay personas que con toxoplasmosis empiezan a sufrir de la vista. De los ojos. Porque ese enquistado sucede en el ojo. Y hay que tener en cuenta, es un ejemplo, mujeres que sepan que padecieron la enfermedad deben tener mucho cuidado con el tema de recibir golpes, con el tema de tener movimientos bruscos, con el tema de no tener, vamos a decir, situaciones que les pongan a un daño físico mayor, porque se puede reactivar la enfermedad o aprovechar un momento de inmunosupresión de la enfermedad y poder otra vez reactivarse. Y entiendo que el mayor miedo en las personas es el tema de las complicaciones reproductivas que puede llevar la toxoplasmosis, porque normalmente el comentario dominicano es: cuidado con los gatos que te puede dejar estéril, que puede no hacerte tener niños. Hay que tener muchos escenarios específicos para llegar a ese punto, porque lo que nos enseñan a nosotros es, primero, los mayores riesgos son el primer trimestre de embarazo, porque puede perder el feto. No sé cómo lo llaman aquí, se lo llaman bebé, porque puede perder el feto. En el segundo trimestre sí se habla ya de complicaciones mayores, de que puede realmente afectar su sistema reproductorio o su sistema reproductivo de una manera mayor. Ahí sí es donde hay que tener mucho más cuidado. Bueno, nosotros tuvimos una paciente, me voy a reservar el nombre, pero sí, ellos tienen un gato en la casa y la niña obviamente ha gozado y ha disfrutado del gato muchísimo y ha sucedido lo que hablamos anteriormente. O sea, y la mamá tuvo una prueba positiva. Tuvo una prueba positiva de toxo y cuando se vinieron a dar cuenta, no, o sea,
no había mucha seguridad de si era terminando el primer trimestre, ya entrando al segundo, y sí le tuvimos que hacer pruebas y todo. Gracias a Dios no hubo repercusiones. Sí, pero el primer trimestre es más de perder la criatura. Ya cuando se habla de segundo o tercer trimestre se habla ya de malformaciones congénitas o de alteraciones congénitas dentro del bebé. Pero sí es algo que los padres tienen que tener muy presente. O que el bebé tenga animales, simplemente tenga un contagio vertical, ¿me entiendes? Claro. Que simplemente también padezca la enfermedad. Claro. ¿Qué mascotas? Por ejemplo, mi mascota de ensueño siempre es una serpiente. No sé por qué me gustan tanto. Pero usted tiene... Bueno, yo tengo una serpiente. Sí, porque ahorita tú dijiste que tenía animal exótico, me lo imagino. Tengo una serpiente, tengo una boa constrictora y tengo un... ¿Y que tú la sacas a pasear? Yo la saco, es muy buena. Y mira que a la clínica van muchas familias, van muchos niños a tener un contacto con la serpiente. Claro. Y me han invitado a escuelas y a centros infantiles para poder mostrarla. ¿Cuál sería, vamos a decir, por ejemplo, tu top 5 de animales más seguros para que un niño pueda tener? Aparte del perro y el gato, lógicamente. Quitando la boa. Bueno, en Estados Unidos, el animal más recomendado o los animales más recomendados para los niños son los reptiles, como primera mascota. Una serpiente de maizal, una pitón bola, un gecko leopardo, porque son animales de fácil mantenimiento. Son animales que la rutina no tiene que ser tan estricta para que se mantenga. Tú lo puedes ahí. Tú lo puedes dejar ahí, simplemente tienes que ponerle su comida porque no comen todos los días tampoco. Son de fácil manejo, los niños pueden tener contacto y desarrollar una sensibilidad mayor, una delicadeza mayor cuando trabajan con ellos. Y aprenden lo que le molesta al animal. Porque saben, los reptiles son muy característicos por al cambiar su rutina o al cambiar su ambiente se estresan y se comportan de una manera muy diferente. Buenísimo. Y el niño aprende a captar ese estrés y aprende a que no debe realizar esas acciones para que no pase eso. Buenísimo ese dato. Buen dato. ¿Y cuáles otros? Por ejemplo, las aves, diría yo. No. Las aves yo no las recomiendo a primera instancia porque las aves son, o sea, igual sufren mucho de estrés, pero a diferencia que cuando una ave se estresa bastante, el ave muere. Porque aquí uno a veces ve en el campo que los niños tienen gallinas y salen atrás de la gallina. Sí, pero la gallina es el ave yo creo que... En una casa meten la cotorrita y en una jaula y la dejan ahí. Eso es cruel, exacto. Pero honestamente yo pusiera los reptiles, pusiera los perros, pusiera los gatos, ¿y la pudiera tortuga? poseer, depende del tipo de tortuga, porque las tortugas pueden ser peligrosas. Primero porque hay que entender también que los reptiles son animales de alto riesgo de salmonela. Sí. Entonces siempre hay que asegurarse de que los reptiles que tú adquieras sean de criadores responsables o que tenga un origen o una etiología de dónde viene que sea bastante segura. Porque, o sea, la salmonela es una enfermedad que es delicada, ¿me entiendes? Sí, no, totalmente. Y más para un niño, entiendo que su sistema inmune hasta no está para desarrollado, hasta para un adulto. Y hay que asegurarse muy bien de ese tipo de cosas. O simplemente tener rutinas, porque a pesar de todo, yo tengo, o sea, mis reptiles, cada vez que yo trabajo con ellos, cada vez que yo los manejo, es una rutina lavarme las manos. Antes y después. Porque tengo 2 reptiles y también de un reptil a otro puedo pasar claro, una enfermedad que no esté cruzada, presente en uno. Claro. Y también del reptil hacia mí o del reptil hacia otra persona, algo que pueda tener presentes ellos. Claro. Mira, aquí no tuve, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, los reptiles. Bueno, la tortuga realmente son como el reptil que más. Yo llego hasta gato o perro y ya. ¿Y una iguana, por ejemplo? No. Sí. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende. Bueno, interesante. Una boa así, es una lotería, iguana, no sé. Sí. Sí. No, pero es bueno saberlo porque eso abre aunque yo no creo que aquí vendan reptiles, no sé. Pero él tiene como 5. Bueno, ¿cómo que no lo venden? ¿Se comercializan o no? Se comercializan tanto de manera legal como de manera ilegal. Yo tuve la suerte de un centro que tiene los permisos, tuvo una camada y simplemente como el centro no podía mantener esa camada de animales, se me ofreció adquirir uno. Y otro, aquí hay un criador bastante responsable que está en Santiago, que normalmente sí ya él tiene como todas sus regulaciones y simplemente tú te manejas con él cuando él va a tener una camada de esa especie y tú la adquieres sin ningún problema. Tengo ya 4 años con el gecko leopardo y tengo ya 3 años con la serpiente. Ah, buenísimo. Bueno. Mira, antes de cerrar, 2 cosas. 1, si alguno de los que nos escuchan
y nos ven, se quieren poner en contacto contigo, quieren prestar tus servicios, ¿dónde se pueden contactar contigo? ¿O dónde tú trabajas? Ok, yo trabajo en Cor Veterinaria. Eso queda en la calle Luis F. Tomén, número 9, en Evaristo Morales. Realmente no manejo redes sociales de veterinaria, mantengo como esa parte más privada. A veces las comparto imágenes o casos más en mi perfil personal. Pero cualquier cosa me pueden seguir como Jan, _Collado 21. Y nada, pueden llamar cualquier cosa para solicitar servicios tanto preventivos, de medicina preventiva, como de medicina interna. Y cualquier duda siempre pueden llamar al teléfono que está... No me lo sé de memoria. Pero creo que no me lo sé de memoria. Lo pueden buscar. Sí, lo pueden buscar en Instagram, en Google. Cuando se postee el episodio, vamos a poner la información del doctor. Y también a los que les interese adoptar animales, o sea, reptiles, también se pueden poner en contacto con el doctor. Muy interesante lo del cuidado de los, buenísimo de los reptiles. Sí. La verdad que desconocía bastante. ¿Y los monos se pueden...? Los monos, mira, yo no recomiendo los monos, porque los monos son un animal exótico de difícil manejo. Sí, son muy impredecibles. Siempre va a depender de la raza. Claro que hay monos que tú lo adquieres desde muy pequeño y tú lo humanizas, lo acostumbras a tener un contacto más directo contigo. Pero es muy común tener incidentes o accidentes con el manejo los monos son monos. Yo, pues ya hace mucho, o sea, yo creo que te cuento, yo lo puedo hacer. Pero yo estaba chiquito y... ¿cómo es? La plaza esta que está en la Churchill, que antes había ahí una... El Arca. ¿Es el Arca? El Arca que llevaba monito. Ajá, bueno. Que antes llevaban los leones, cachorros. A mí me llevaron chiquito y yo fui con mi primo y estaba el monito afuera de la jaula y él siempre hacía así con la manito. Y a mi hermano le pasó y mi hermano lo agarró por el pelo. Teníamos un peso. No, teníamos un peso. Yo le di el peso y el monito se fue y se tragó el peso. Y el peso se le ha atorado aquí. Y yo no veía que el monito hacía... Así. Ay, Dios mío. Nos fuimos. Yo no sé qué pasó con el mono, pero nada, eso fue hace mucho. Sí. No, yo tengo igual. El mono del Arca, mi hermano se acercó, lo agarró por el pelo y por casualidad, esa historia del mono es conocida por alguien que escucha el podcast. ¿Y quién le dio un peso al mono? Pero yo estaba chiquito, ¿qué iba a saber yo? Ahorita discutieron una cajera. ¿Vale? El mono me hizo así, yo, toma. Ya. Bueno. Ay, no, los monos pero... No, es que, mira, trabajar con monos es difícil. Yo no sé si han visto alguna vez algún video de cómo se trabajan los monos. Bueno, pero los monos son bastante inteligentes. Sí, claro. Los monos detectan el olor y desde lejos visualizan su veterinario. Yo quiero que ustedes... Yo he tenido la oportunidad de ver cómo monos en zoológicos visualizan de lejos o saben que su veterinario se está acercando y cómo reaccionan. O sea, es alarmante cómo se estresan, cómo se vuelven locos. Claro que puede haber monos que no lo hagan de esa manera. Claro. Y es muy común las historias de personas que tienen mono y en un momento de estrés el mono reacciona de una manera agresiva. Ya sea porque tú lo estás mostrando a un familiar, lo estás mostrando a una comunidad, hay mucho ruido, se expuso a un estrés mayor. Es muy común eso. Claro. Bueno, nuevamente agradecerte, aceptar la invitación y darnos en realidad una cátedra de cuidado animal y también de reptiles que yo desconocía. Sí. Muy bueno. Sí. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos nuevamente en otro episodio más de Doctor Disculpe la Hora. En especial al oyente de Sudáfrica. Sí. Hay que ver quién es el oyente de Sudáfrica. ¿Cuál es el nombre? Averigua el nombre porque hay que darle pero nosotros trabajamos con unas personas que se fueron desde aquí a Sudáfrica y le manejamos el tema del manejo de la asesoría de viaje de las mascotas. Que déjeme decirle que Sudáfrica es uno de los países que más restricciones tiene para ingresar mascotas, pero de una manera excesiva. O sea, ellos, si es la misma persona, vas a ver que él mismo le dijo a la directora o al director de salud pública de Sudáfrica, ¿qué tanto jode si tú tienes más enfermedades que nosotros? Si son ellos. No queremos problemas. A quien sea que nos escucha desde allá, muchísimas gracias. Y gracias. Y a los dueños del mono que se asfixió también. No le vamos a dar las gracias, pero ya saben. Hasta la próxima. Chao. Bye.